En este video vamos a hablar de un error muy común que suele suceder cuando damos nuestros primeros pasos en las entradas del usuario por consola usando la clase Scanner en Java. Vamos a ver de qué se trata este error y sobre todo cómo corregirlo. Te presento este sencillo programa que voy a pasar a explicar a continuación. Simplemente tenemos una variable llamada input que guarda a un objeto scanner que nos permite luego leer datos por consola. Después también tenemos las variables nombre de tipo string y la variable edad de tipo entera, todavía sin inicializar porque la idea es que esos valores los coloque el usuario, que lo va a hacer a través de este par de instrucciones. Le voy a pedir que ingrese un nombre y lo voy a leer con nextLine y después le voy a pedir que ingrese su edad y lo leo con el método nextInt, siempre, claro, hablando con el objeto input. A continuación, lo que haremos simplemente es imprimir su nombre y su edad de forma transparente sin cambios. ¿Cuál es el objetivo de este ejemplo? Mostrarte un problema que vamos a tener enseguida. Vamos a probar este programa rápidamente y ver qué sucede. Entonces, me va a pedir primero un nombre y fíjate que el cursor está quedando en la misma línea para que yo ingrese el dato aquí. Este efecto lo estoy logrando al usar el método print en lugar de printLine y dejando claro este espacio adentro de la comilla para que se imprima de forma literal y no quede todo tan pegado. Entonces, ingresar tu nombre, voy a colocar por ejemplo Juan, acto seguido me va a pedir la edad y le voy a colocar por ejemplo 40 y lo único que va a hacer la máquina por el momento es decirme tu nombre es Juan y tu edad es 40. Está funcionando tal y como esperamos. Ahora la pregunta será, ¿qué pasa si nosotros damos vuelta este par de instrucciones? O sea, si primero pedimos la edad y después pedimos el nombre. Se supone que tiene que andar igual, ¿verdad? Pero vamos a ver si es así realmente. Voy a seleccionar estas tres líneas, incluso la de abajo que no tiene ningún texto, y la idea es ponerlas por encima de donde dice ingresar tu nombre en la línea 19. Desde ya que esto lo puedes hacer cortando y pegando con el mouse o simplemente con la combinación de teclas, pero lo que voy a hacer es enseñarte un truco que tiene NetBeans, que es mantener apretada la tecla Shift de tu izquierda en el teclado, también la tecla Alt, mantener las dos al mismo tiempo, y a continuación toca la flecha hacia arriba de tu cursor. Fíjate lo que vamos a lograr con este efecto. Vuelvo a tocar, vuelvo a tocar, vuelvo a tocar, y así puedo ir subiendo o bajando estas líneas, claro, haciendo una especie de burbujeo para que yo pueda en este caso dar vuelta estas dos operaciones sin necesidad de copiar ni pegar código. Entonces, recapitulando, lo que hice simplemente fue mover hacia arriba para que el usuario primero coloque su edad y luego coloque su nombre. Se supone que esto no debería darnos ningún problema en el resultado final, ya que el orden en el que yo leo las variables no va a afectar al orden en el que yo quiera mostrarlas. Sin embargo, vamos a ver si Java se comporta como esperamos. Voy a probar nuevamente este programa con el único cambio que viste que hice y ahora vamos a ver qué pasa. Ingresa tu edad, voy a poner 40, que es el mismo dato que puse antes, pero desde ya puede ser el número que vos quieras. Y a continuación voy a tocar un Enter esperando poder ahora ingresar mi nombre. Sin embargo, cuando toco el Enter, fíjate el efecto que hemos logrado. Cuando me esperaba para poner mi nombre, simplemente no me esperó nada, no cargó nada y simplemente pasó a querer imprimir directamente los resultados, quedando entonces que mi nombre es y ahí no pudo colocar nada. Evidentemente la variable nombre quedó vacía porque se salteó el ingreso del usuario. Bueno, ¿por qué está pasando esto que antes no ocurría? La explicación es técnica, pero voy a tratar de llevártela de una manera fácil. Cada vez que vos utilizás el método nextInt o también ocurre con el método nextFlow, nextDouble o next a secas, estás escaneando un valor de la consola sin tener en cuenta otra tecla que sí o sí tenés que presionar, que es la tecla Enter, claro, esa que usás para validar la entrada justamente y seguir con el programa. Bien, esa tecla Enter en realidad produce un resultado, produce un carácter más que la máquina también puede interpretar. El tema es que en nextInt, nextDouble, esos métodos simplemente se los saltean, pero el nextLine es un método que lee absolutamente todo lo que hay en la consola, incluyendo ese salto de línea. Por eso, cuando uno utiliza la instrucción nextLine justo después de haber utilizado una instrucción como nextInt, nextFlow, nextDouble o next, está produciendo este efecto que es tomar esa tecla Enter que quedó boyando ahí en la consola y dar esta sensación de que el usuario tocó el Enter sin haber puesto ningún ingreso. Esa es la explicación, quizás sea un poco técnica, pero para resumirlo, simplemente este problema lo vas a tener siempre que utilices el método nextLine a continuación de haber intentado leer un número o una cadena usando el método next.
Voy a mostrarte dos soluciones posibles. La primera es simplemente, antes de usar este nextLine para leer el nombre, limpiar, entre comillas, la consola. Esto lo podemos hacer simplemente volviendo a invocar el método nextLine, pero dejándolo así a secas porque no me interesa capturar en este caso ese enter que quedó boyando. Así que ahora, al haber hecho esto, lo que voy a lograr simplemente es que sí, realmente se espere al usuario ahora cuando quiera ingresar su nombre. Vamos a intentar entonces correr el programa y ver qué se soluciona, porque ahora me dice edad 40 y fíjate que ahí se queda esperando que ingrese el nombre porque ya me pude sacar de encima ese enter que estaba boyando antes. Puedo colocar Juan y desde ya que me muestra los resultados como se esperaba. Esta solución, si bien funciona, no es de mis favoritas, dado que debo recordar todo el tiempo que tengo que colocar un next line antes de otro. Además, da la sensación de que estamos duplicando código. Por eso ahora te voy a mostrar una forma de lograr que esto funcione sin necesidad de usar ese next line a secas. Así que quédate atento que vamos a ver cómo se hace. Lo que haremos a partir de acá es procurar que siempre usemos el método nextLine para hacer entradas del usuario. Cuando se trate realmente de leer una cadena, por ejemplo, un nombre, un apellido o cualquier cosa que represente texto, no vamos a tener problema porque nextLine está hecho a la medida para eso, ya que ese texto está representado como string. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora cuando yo cambie, por ejemplo, este nextIn por un nextLine? Claramente vamos a tener un error de tipos en Java porque, como bien me lo acusa ahora en NetBeans a través de este cartel, los tipos son incompatibles. Un string, que es lo que devuelve el método nextLine, no puede ser convertido a un entero, que es lo que se esperaba guardar en esta variable declarada como tal llamada edad. Lo mismo va a pasar acá abajo. Me permití agregar un ingresar tu estatura para trabajar a propósito con una variable de tipo double. Si yo ahora cambio este next double para guardar un double en la variable estatura por un nextLine, lo que me va a pasar es lo mismo, error de tipos. En este caso, un string no puede ser convertido a un double. Bueno, esto lógicamente es correcto que me marque el error. Vamos a ver cómo solucionarlo para continuar usando nextLine de esta forma. Lo que tenemos que hacer es simplemente explicarle a Java que realmente queremos convertir esa cadena en un número. Claro, siempre que esa cadena lo represente, ¿verdad? Entonces lo que vendremos a hacer es colocar este input nextLine entre paréntesis. O sea, abrimos un paréntesis aquí y lo vamos a encerrar donde termina. Mucho cuidado, no olvides que cierran dos. Y en este caso tenemos que anteponer el llamado a otro método que ahora tocará escribirlo. Mucho más adelante vas a entender realmente qué estás haciendo, pero ahora seguime los pasos que va a funcionar. Tenemos que escribir simplemente la palabra integer con la I mayúscula, esto significa entero básicamente en inglés, y luego colocar el punto. ¿Esto qué va a hacer? Que se despliegue una lista llena de funciones, de métodos, que ahora no vas a entender demasiado, pero confía en mí, simplemente presiona ahora la P minúscula y ya vas a filtrar cuáles son las funciones que empiezan con P. La que me interesa es justo la que te está sugiriendo en primer lugar, que se llama parseInt. Recibe una cadena y la devuelve convertida a entero, siempre que esa cadena, claro, represente un entero. Entonces tocamos un Enter y ya lo autocompletó por mí el NetBeans. Yo te sugiero que esto ya te lo aprendas prácticamente de memoria y si te cuesta escribirlo o tenés problemas con las mayúsculas y minúsculas, trata siempre de que el NetBeans te ayude, que te autosugiera. Por ejemplo, yo escribo integer y ya puedo presionar control espacio para que me empiece a sugerir este autocompletado. Entonces integer, aprieto ahí el Enter, aprieto el punto, ya presiono la P, por ejemplo, y tengo el parsing prácticamente a un Enter de distancia. Toco el Enter y ya lo escribió por mí. Ahí tendría que colocar la cadena y simplemente ya la convierte a entero. Digo esto porque a veces cuando uno es principiante se empieza a complicar la vida. Fíjate vos qué pasa si yo me equivoco acá poniendo una I minúscula o simplemente integer lo escribo con I minúscula. Empieza a fallar por todos lados, así que ayúdate del entorno de desarrollo para que te sugiera autocompletar el código. Entonces, este tipo de instrucción la vas a usar siempre que quieras leer un entero. Primero leer la entrada como cadena y convertirla luego a entero. ¿Qué pasa cuando queremos hacer lo mismo con un double? Bueno, prácticamente lo mismo. Encerramos la expresión que devuelve una cadena entre paréntesis y le anteponemos el llamado, esta vez a una función que trabaja con la clase double, escrita con D mayúscula, y vas a ver que es casi análogo porque ahora con el punto le voy a pedir un método que también empieza con P y se llama parse double esta vez. Así que bueno, casi que te lo puedes acordar de memoria, integer.parseInt y double.parseDouble, y bueno, esos van a ser los métodos que nos van a permitir convertir las cadenas a los respectivos números que estábamos esperando. Ahora vamos a probar si esto funciona como corresponde.
Vamos a probar el programa con estos cambios y ver qué sucede. En primer lugar me pide una edad, por ejemplo 50. Ahora me pide la estatura. Ten en cuenta si vas a ingresar un double, o sea un número con comas, de poner la coma o el punto. Yo en mi caso voy a colocar por ejemplo 1.82 porque mi consola está configurada para que el punto sea el separador de decimales. Pero si esto te llegara a fallar por alguna razón, probá de vuelta colocando la coma porque esto tiene que ver muchas veces con la configuración de la consola de tu sistema operativo y no tanto de lo que es el ecosistema Java. Pero bueno, en mi caso pasó con el punto, si no de última, probás con la coma. Y ahora fíjate, me está pidiendo el nombre, no tengo el mismo efecto que antes de que se me salteó la entrada, así que ahora puedo colocar, por ejemplo, María de esta manera, y a continuación ves que, salvo por la tilde de María, que ya arreglaremos en otro momento, fíjate que los datos han sido correctamente ingresados. Por lo cual, entonces, a partir de acá, ten en cuenta cómo hacer entradas de tipo numéricas en Java, o sea, usando siempre el método nextLine, y donde haya que convertirlo a un tipo de dato entero o double, tendrás que usar estos métodos. Desde ya que si tu entrada ya era de tipo cadena, no necesitas convertir nada, deja el nextLine como estaba ahora. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.